En el vídeo de hoy os voy a traer algo un poquito diferente a lo que suelo traeros. Ya sabéis que yo suelo hablaros mucho de los tránsitos y tal, pero hoy me gustaría hablaros de una técnica de astrología que yo aprendí con la maravillosa María Blaquier, que es la astrología horaria, que es el arte de preguntar al cielo. Es una técnica fascinante porque tú levantas una carta en el momento que entiendes una pregunta y entonces, bueno, pues la carta suele ser bastante certera y te da una respuesta muy al grano, ¿no? En este vídeo os voy a estar contando un poco qué significa esto de la astrología horaria. Os voy a estar explicando las bases, cómo realizar preguntas de la manera adecuada para que la carta conteste. Os voy a explicar un poco, porque me resulta tan fascinante y asombroso, ¿no? La historia. ¿Cómo es posible que algo, o sea, la astrología horaria empieza más o menos su precursor a desarrollarse en la época de Babilonia? O sea, imaginaros si ha llovido, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto llegue a nuestros días, ¿no? O sea, es fascinante. Y luego os voy a enseñar una carta de ejemplo de una carta extremadamente sencilla, una de las primeras cartas que hice, que, bueno, es tan sencilla que la vais a entender muy bien y como ejemplo me parece un ejemplo súper guay. Incluso al final de este vídeo os voy a estar lanzando un concurso para que uno de vosotros se lleve un regalo de una carta de astrología horaria y os voy a estar enseñando cuáles son las bases del concurso y qué es lo que tenéis que hacer para participar. Dicho esto, por si acaso no me conocéis, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y hoy vamos a hablar un poquito de astrología horaria. Bien, ¿cómo formular preguntas en astrología horaria? Bien, una pregunta de astrología horaria debe nacer de una motivación sincera, es decir, tiene que ser algo que realmente te preocupe. Esa típica cosa que te angustia, que piensas en el futuro, no sabes, realmente te vendría tan bien para poder estar tranquilo, recibir una respuesta, ¿no? O sea, algo que realmente te preocupe, que nazca de una motivación sincera. A la astrología horaria no se le pueden hacer preguntas chorras. Tened en cuenta que para hacer astrología horaria yo no necesito ni tus datos natales, ni tu hora de nacimiento, ni dónde has nacido. O sea, yo levanto una carta en el momento que entiendo la pregunta y entonces bueno, pues simplemente la carta contesta, ¿no? Debe nacer de una motivación sincera. El cielo va a molestarse mucho en colocarse exactamente para darte una respuesta, con lo cual, para una pregunta chorra, no te va a dar una respuesta muy coherente. Bien, por ejemplo, ejemplos de preguntas. Imaginémonos, lo he dejado con mi pareja. Me gustaría saber si hay posibilidades de que volvamos. O, por ejemplo, un nuevo trabajo, ¿no? He echado un currículum en esa empresa y estoy muy nervioso, me encantaría saber si voy a conseguir ese puesto de trabajo. O, por ejemplo, hay una oportunidad de ascenso y me gustaría saber si yo me puedo presentar a ese puesto, si tengo posibilidades de conseguirlo. Cosas de estas son muy típicas, ¿no? Por ejemplo, tengo un producto que me gustaría vender. ¿Conseguiré venderlo? ¿Lo venderé a un buen precio? O, por ejemplo, me estoy interesado en comprarme una casa. Me gustaría saber si esa casa puede ser adecuada para mí, si puede darme problemas, si tiene un precio justo o si no. Todo ese tipo de cosas son muy comunes, ¿no? O, por ejemplo, un juicio. O sea, me llegan muchísimas preguntas de juicios. Imaginaros, mi pareja y yo nos hemos separado. Quiero saber si conseguiré la custodia de los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede hacer cualquier tipo de pregunta que realmente te preocupe, que nazca de una motivación sincera, y la pregunta debe ser súper clara, al grano, al lío, ¿no? O sea, no puede ser una pregunta ambigua, porque si la pregunta es ambigua, la respuesta va a ser ambigua, ¿no? Entonces, la pregunta debe ser concisa. Por ejemplo, imagínate que tú puedes llegar y preguntarme, querría saber si me conviene cambiarme de piso, mudarme a otra casa. Igual por debajo de esa pregunta, lo que en realidad quieres saber es si tu novio y tú os vais a separar, porque claro, si os separáis te tendrás que mudar de casa, ¿no? Si tú lo que quieres saber es si te vas a separar de tu novio, pregúntamelo claramente, porque la gente piensa que los astrólogos somos adivinos o que tenemos poderes y no es nada así. Un astrólogo es alguien que estudia durante muchísimos años y cualquiera que estudie esta técnica milenaria puede responder este tipo de preguntas. Entonces, la respuesta debe ser clara, no con un doble fondo, o sea, debes ir al grano, ser conciso, ¿no? Luego, otra cosa importante es preguntar solo una pregunta a la vez. Es decir, sobre todo si las preguntas son acerca de temas inconexos. Por ejemplo,
me acabo de separar de mi pareja y me gustaría saber si vamos a volver juntos, pero es que encima me han echado del trabajo y claro, estoy pensando en que igual puedo reunir un dinero para montar un proyecto. ¿Conseguiré el dinero y, y conseguiré volver con mi pareja? Son preguntas inconexas, eso no se puede formular, ¿vale? Entonces, solo una pregunta a la vez, para que el cielo sea conciso, para que la respuesta no sea rara y tenga muchos significados extraños, tiene que ser solo una pregunta a la vez. Si tienes más de una pregunta, pues yo siempre le digo al consultante, ¿qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te quita el sueño por la noche? Preguntemos eso. Y si otro día, aunque sea mañana mismo, te apetece hacerme la otra pregunta, pues cuando te surja la cosa, me dices y hacemos la otra. Pero para que la pregunta sea clara, la respuesta sea clara, solo una pregunta a la vez. Si, por ejemplo, tenemos una pregunta que engloba varias preguntas, debemos pensar qué es lo que más nos importa. Por ejemplo, os pongo un caso real. Una chica tiene una enfermedad y me pregunta si el tratamiento que se está tomando va a ser suficiente para poder curarse. Porque, por ejemplo, pues en caso de que no fuera suficiente, en un momento dado le proponen otro tipo de tratamiento que requiere de una operación. Yo le pregunto, vale, ¿qué es lo que más te importa? Me lanzas la pregunta principal y todas las preguntas secundarias yo las recojo. Si la carta me las contesta, yo te las cuento. Y si no me la contesta, por lo menos seremos muy concisos con la pregunta principal, ¿no? O sea, yo recojo las preguntas que vayan dentro de la misma temática, pero hay que tener una, la principal, clara y concisa, que es la que le pedimos a la carta. Y si luego el resto te las contesta, yo te las cuento, ¿no? Es sorprendente, pero de verdad os prometo, es sorprendente ver cómo el cielo responde, sobre todo cuando una persona cumple todos estos requisitos. Que tenga una preocupación sincera, me lo pregunta de una manera muy clara y me hace una pregunta muy concisa, ¿no? Esto es la base, ¿no? Por ejemplo, preguntas trascendentales tipo, yo qué sé, ¿la Biblia es la palabra de Dios? ¿O cuáles serán los números de la lotería? Eso, pues no, no se puede responder, ¿vale? Tienen que ser preguntas coherentes y realistas, ¿no? Cosas a favor. Punto número uno, no necesito los datos natales. Una cosa genial de la astrología horaria es que si la persona no sabe su hora de nacimiento, tal, o sea, no necesitamos datos natales. Punto número dos, normalmente se hacen rápidas, sencillas, concisas, ¿no? O sea, yo en estudiar una carta de astrología horaria, pues puedo tardar una hora o dos como mucho. Con lo cual, como son preguntas súper rápidas, que se sacan rápido, que son concisas, suelen ser consultas fáciles que cuestan muy poquito dinero y la gente se lo puede permitir. Yo, por ejemplo, cobro 30 euros por hacerle a alguien una pregunta de astrología horaria. Está guay, es muy rápido y va muy al grano normalmente, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, para que entendáis, vamos a hablar un poco de cómo es posible que la astrología horaria llegue a nuestros días, ¿no? Porque la gente se piensa que realmente un tío hace 2 días inventó la astrología, que es como una especie de superchería y ya está. Yo os digo una cosa, han nacido y han muerto imperios y la astrología sigue viva mientras tanto. Han nacido y han muerto religiones, civilizaciones, creencias, filosofías y la astrología sigue en pie. Si realmente más o menos empieza a desarrollarse fuertemente, porque antes ya tenemos registros, ¿no? En tablillas cuneiformes, por ejemplo, pero empieza a desarrollarse más o menos en Babilonia, o sea, para que os pongáis en contexto, entre el siglo quinto y segundo antes de Cristo, o sea, hace muchísimo. Los babilonios ya empiezan ahí, por ejemplo, a generar lo precursor de la astrología horaria, que sería la astrología electiva, ¿no? Buscan cuál es el mejor momento para, por ejemplo, que imagínate, quieren atacar al pueblo vecino, pues ¿cuándo sería el mejor momento para iniciar una batalla y que gane el rey al que tú apoyas, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuál sería el mejor momento para construir un templo y que vaya a estar en pie muchísimos años, ¿no? O sea, imaginaros, en el siglo quinto antes de Cristo ya empiezan a desarrollarse un poco el precursor de la astrología horaria. Ya después los griegos recogen todas estas corrientes babilónicas, egipcias de antes, ¿no? Y bueno, pues ellos recogen todo esto y siguen desarrollándolo, ¿no? Por ejemplo, Claudio Ptolomeo ya empieza a hacer un libro en el siglo II después de Cristo, que lo conoceréis muchos, el Tetrabiblos, que empieza a haber ya pequeñas, es como el precursor, ¿no? De la astrología horaria, o sea, se empieza a desarrollar. O sea, con esto lo que quiero deciros es que para que hoy alguien como yo, ¿no? Esté haciendo astrología horaria, o sea, esto ha ido pasando conocimientos que han ido desarrollando de un pueblo, de una cultura, otra cultura,
lo han ido desarrollando y dando forma hasta llegar a la actualidad, ¿no? Un punto muy importante en el desarrollo es la Edad Media en el mundo islámico, ¿no? Los árabes eran grandes estudiosos, desarrollaron muchas de las bases de la astrología horaria en este momento, ¿no? Tal como la conocemos. Fueron desarrollando las bases y los cimientos. Y es que una de las cosas que más me gusta de la astrología horaria es que está creada un poco para el pueblo, para la gente llana. Porque fijaros, poneros en el contexto, por ejemplo, del siglo VIII después de Cristo, ¿no? O sea, los nobles, los poderosos, el poder eclesiástico, el rey, esos conocían su fecha de nacimiento, la hora, podían permitirse esto, ¿no? Pero el pueblo llano ni tan siquiera sabían qué día habían nacido, o sea, ellos no podían hacerse una revolución solar, o sea, imaginaros, o sea, incluso gente de hace un siglo, siglo y pico, casi no sabían ni el día que habían nacido, o sea, eran cosas que no se tenían en cuenta, ¿no? Entonces, claro, hasta ese momento la astrología era solo para los poderosos, ¿no? Para los reyes, vivían en los palacios, la astrología, para que me entendáis, ¿no? Entonces, de esa necesidad del pueblo llano de poder también tener respuesta a las preguntas que les removían por dentro, pues empiezan a través de esa astrología electiva para ver los mejores momentos, tal cual, empiezan a desarrollar más a fondo la astrología horaria para que alguien del pueblo llano pueda hacer una pregunta también, ¿no? De algo que realmente le preocupe mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí empiezan a desarrollarlo y los árabes lo que hacían, o sea, ya este tipo de astrología horaria, pues se ponía el astrólogo en un puesto en el mercado y entonces venía la gente común y corriente y le lanzaba una pregunta y podían tener la respuesta, ¿no? A través de la astrología horaria, sin conocer sus datos natales y tal. Entonces esto está guay porque realmente fue la técnica de la astrología que empezó a acercar al pueblo, ¿no? O sea, al pueblo normal, que no fueran las élites, pues la astrología al pueblo, ¿no? Entonces es una pasada, es una pasada. Luego ya más adelante, la astrología horaria genera dos vertientes muy potentes, ¿no? Por ejemplo, en la Europa medieval, entre el siglo XII, XV, bueno, empieza todo con este rey tan famoso que tuvimos en España, ¿no? Como Alfonso X el Sabio. Este señor como en España pueden convivir en ese momento armoniosamente las tres culturas, que son los árabes, los judíos y los cristianos, genera una escuela de traductores que el señor llama la Escuela de Traductores de Toledo y entonces se dedican a recoger un montón de libros árabes, judíos, libros, textos antiguos y los traducen al latín y lo tiene ahí, o sea, esto es un tesoro, ¿no? Aquí se genera la vertiente española, ¿no? O sea, hay una vertiente de astrología horaria que se genera gracias a este señor, gracias a las traducciones muy posteriores que hizo este señor, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la corriente de astrología horaria más española, ¿no? Y luego ya más adelante, en el Renacimiento, aparece este señor que es William Lilly. Él traduce también textos antiguos y bueno, pues genera ese famoso libro que si os gusta este tema seguro que lo conoceréis o habréis oído hablar de él, el libro que se llama Astrología Cristiana de William Lilly, ¿no? Yo sigo la técnica de este señor porque he tenido el grandísimo honor de estudiar con María Blaquier en la STA de Londres, el curso que hizo Deborah Holding. He tenido la inmensa suerte de que para mí, o sea, una de las mejores astrólogas, si no la mejor, es María Blaquier, las cosas como son. Dentro de la astrología horaria es la reina y sabe muchísimo y explica súper bien, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié con esta mujer y, por supuesto, pues en esta escuela seguimos la tradición de William Lilly, que es este astrólogo del Renacimiento, que fijaros, como dato curioso, o sea, este señor era tan preciso, os cuento una anécdota graciosa, ¿no? Este señor, como muchos otros, hacían almanaques, ¿no? Sacaban un almanaque anual para decir las cosas así de astrología predictiva que ellos habían ido viendo, ¿no? Por ejemplo, todos conoceréis los almanaques que hacía Notre Dame, ¿no? Bueno, pues William Lilly también hacía estos almanaques, ¿no? Y entonces hubo un almanaque de estos que creo que él vio claramente que en la ciudad de Londres podía haber un incendio enorme y en la portada pusieron un dibujo de la ciudad de Londres, toda en llamas, no sé qué, no sé cuántos, y dio predicciones muy precisas de las fechas y todo. Y claro, sucedió. O sea, hubo un incendio, se arrasó la mitad de la ciudad de Londres y las autoridades lo apresaron y dijeron, mira, es que no puede ser tan preciso, o sea, esto lo has hecho tú. Y entonces William Lilly
demostró con astrología que él había sacado esas predicciones desde la astrología, lo demostró en un juicio y pudo salir indemne, o sea, pudo salir ileso siendo proclamado inocente. Y bueno, pues es uno de los mejores astrólogos que ha habido para mí de astrología horaria, o sea, es la tradición que más me gusta, la inglesa, y es todo gracias a este señor. Y bueno, pues simplemente os hago este pequeño recorrido por la historia para que veáis hasta qué punto no es ninguna superchería ni ninguna chorrada. O sea, empieza a desarrollarse, varios pueblos van retomando ese saber, o sea, cuántas personas hay en el mundo hasta el día de hoy que han ido retomando lo que otros han estudiado, lo han ido desarrollando y eso se ha ido desarrollando hasta llegar a nuestras manos. O sea, cuántas culturas han nacido y han muerto, cuántas religiones, cuántas filosofías y sin embargo la astrología sigue viva y sigue en constante evolución. O sea que para mí todas estas personas, ¿no? Que dicen, no, esto es una chorrada, pero si no lo has probado de verdad, que no es lo mismo los horóscopos de las revistas, que es una caca, que hacerte una carta como Dios manda, con todos sus planetas, no solo tu signo solar, ¿no? Y luego, claro, la riqueza de la astrología, la cantidad de técnicas, ¿no? A mí me encanta. Dicho esto, os voy a mostrar una pregunta de astrología horaria que es muy sencilla de responder. Es una de las primeras cartas que hice de astrología horaria y fue tan fácil, o sea, es de estas que a veces la pregunta es muy fácil y la sacas muy rápido y otras veces la pregunta es más complicada y tienes que mirar muchas más vertientes, ¿no? Yo hoy aquí os traigo una pregunta muy fácil, que se respondió muy fácil porque la carta da una respuesta fácil y concisa. Y bueno, pues estuvo guay, ¿no? Porque fue una de mis primeras cartas y yo así pues me sentí buah, que esto era lo mío, ¿no? Bien, la pregunta me la hace un chico, ¿no? Un chico de unos 30 y pico años tendrá. Y él ha roto con su novia y me pregunta si van a volver a estar juntos, ¿no? Bien, entonces aquí os muestro la carta. Bien, en astrología horaria, cuando una persona te realiza la consulta, va a estar representada esa persona por la casa uno, concretamente por el signo que entra por la cúspide de la casa uno. Esta que os estoy señalando es la casa uno, esta es la cúspide, y aquí vemos que el signo de cáncer entra por la cúspide. Con lo cual, mi consultante va a estar representado por la luna, porque la luna rige el signo de cáncer, que es el que entra, ¿no? Por la cúspide. Bien, tenemos aquí a la luna. A veces, esto es muy curioso, ¿no? Pero el planeta que es, la posición que ocupa, nos va a estar dando la descripción, ¿no? De lo que sucede. Por ejemplo, a pesar de que es un chico y muchas veces la luna representa a mujeres, este chico tenía su sol en cáncer y era una persona muy lunar, muy conectada con su mundo de emociones, para ser un chico además especialmente, ¿no? Yo creo que la luna lo representaba perfectamente, ¿no? Vemos que la luna aparece aquí en la casa 12, que es una casa un poquito funesta. A veces cuando el planeta que representa a nuestro consultante aparece en la casa 12, puede representar a una persona que se ha metido en ese lío él solito. Es como si él hubiera, o sea, como si se hubiera metido en esa situación él solito. Entonces yo le pregunto, ¿no? Y le digo, bueno, ¿tú consideras que un poquito la culpa de haber tenido esta discusión y que lo hayáis dejado ha sido culpa tuya? Y me reconoce que sí. Bien, planeta que lo representa en la casa 12. Es como una persona que se ha tirado, se ha pegado un tiro en su propio pie, ¿no? Un disparo. Bien, bueno. Luego nos ponemos a buscar el planeta que representa a la exnovia. Y en este caso, pues claro, buscamos a la casa 7, que es la casa de la pareja, ¿no? En astrología horaria, y vemos que el signo que entra por la cúspide es Capricornio, con lo cual Saturno es el planeta regente, el planeta que la va a representar a ella. Claro, yo lo primero que veo es que Saturno muchas veces representa a la gente más mayor y la Luna a gente más joven. Entonces, bien, me planteo si ella puede ser mayor que él. Además, veo que Saturno acaba de nacer. O sea, es decir, cuando el Sol llegó hasta Saturno, es un Saturno nuevo que acaba de nacer y aquí ya tenemos el Sol separándose de Saturno. Eso significa que a pesar de que Saturno representa a gente mayor, como acaba de comenzar un nuevo ciclo sinódico, puede que sea mayor que él, pero quizás no tan mayor, porque es un Saturno nuevo, ¿no? Entonces yo le pregunto y sí, me dice que sí, que su novia tiene 4 años más que él y tal. Digo, bueno, bien, es alguien mayor, pero no mucho más. Bien, esto os lo cuento para que veáis porque me hace mucha gracia, ¿no? Porque suele describir cosas, ¿no? La posición de un planeta, el tipo de planeta que es, ¿no? Además, Saturno, o sea, Saturno normalmente representa gente que es más seria, más disciplinada, más recta, ¿no? Bien, bueno,
Total, que lo que queríamos encontrar idealmente, por ejemplo, en una pregunta en la que queremos saber si tu pareja y tú vais a volver, es encontrar un aspecto súper armonioso entre el planeta que te representa a ti y el planeta que representa a esa persona. Por ejemplo, un trígono, ¿no? Que los trígonos son estos aspectos así largos, azules, ¿no? Es un aspecto muy armonioso. Bien, entonces vemos que la Luna está en Géminis y Saturno en Piscis. Cuando dos planetas están en signos de la misma modalidad, lo que hacen entre ellos es una cuadratura, que es un aspecto tenso. Piscis es un signo mutable y Géminis es un signo mutable, con lo cual una cuadratura. Bien, entonces aquí vemos que la Luna es el planeta que se mueve más rápido. En astrología horaria, normalmente el planeta que se mueve más rápido va a describir dentro del contexto de la pregunta a la persona que ha hecho más movimientos, bien sea para romper, para juntarse o para lo que sea, ¿no? Bien, esto es otra cosa que demuestra que mi consultante un poco fue el que tuvo un poco, el que se excedió un poco al tener esa discusión y hizo que la relación se cortara, ¿no? Entonces, vemos que la Luna está en el grado 18 y Saturno en el 11. Como la Luna es más rápida, cuando la Luna estuvo en el grado 11 de Géminis, le lanzó una cuadratura absolutamente perfecta a Saturno. Esto quiere decir que ya se ha separado de esa cuadratura, que es como un aspecto de tensión, que a veces implica que ha habido un conflicto, un problema, ¿no? Entonces esta luna se está separando de Saturno ya de la cuadratura que le lanzó a Saturno por 7 grados, ¿no? Porque Saturno está en el grado 11 y la luna en el 18. O sea, hace 7 grados hubo una cuadratura perfecta. Y claro, cuando estamos mirando un aspecto que ya sucedió, lo que nos suele hablar es de un evento que ya se dio en el pasado, ¿vale? Porque ese aspecto ya fue. O sea, cuando la luna estuvo en el grado 11, el aspecto era preciso. Ahora ya ha avanzado hasta el grado 18, con lo cual es algo que ya sucedió en el pasado. Bien, entonces yo cuento esa separación de grados que hay y veo que son 7 grados. O sea, la luna se ha alejado de la cuadratura partil 7 grados, ¿no? Entonces, yo me pregunto si la discusión que han tenido ellos, que perfectamente podría estar marcada por esa cuadratura, yo me pregunto si en una unidad de 7 hace ese tiempo que han discutido, por ejemplo, y le digo a mi cliente, puede ser hace 7 días, hace 7 semanas o hace 7 meses. Mi intuición me dice que son hace 7 semanas también porque como están en casas carentes los significadores, pues a veces habla de tiempos un poquito más largos, ¿no? Entonces yo le digo, bien, ¿es hace una unidad de 7 meses? Sí. O sea, rompimos hace 7 semanas y el chico, el pobre, pues estaba ahí angustiado, ¿no? Porque en realidad quería volver con ella, se había dado cuenta de que, bueno, pues que había hablado un poco más fuerte y que fue un calentón tonto, ¿no? Por lo que discutieron. Entonces, bueno, bien, sabemos, o sea, para que veáis hasta qué punto que ese aspecto que ya fue nos está describiendo algo que ya pasó. Claro, aquí el problema es que si ya han hecho una cuadratura y Venus, perdón, y la Luna y Saturno no van a estar lanzándose un trígono, pues ya uno podría pensar, bueno, lo tenemos mucho perdido porque es que no van a hacer un aspecto entre los dos planetas. No obstante, fijaros, la casa uno representa a nuestro consultante, el ascendente principalmente, que es la línea de entrada a la casa uno, ¿no? Entonces, vemos que Saturno, que es el planeta que le representa a ella, está lanzándole un trígono al ascendente, completamente preciso. Fijaros, Saturno está en Piscis, que es un signo de agua, el ascendente está en Cáncer, que es un signo de agua. Entre signos del mismo elemento, en este caso es el elemento agua, están en trígono entre sí. Bien, entonces tenemos el ascendente que empieza en el grado 11,54 y Saturno está en el 11,48. Es decir, Saturno aplica, va a lanzarle un trígono que se va a perfeccionar en unos minutos de orbe al ascendente. O sea, es algo que todavía no ha pasado, porque cuando estaría sucediendo en el momento exacto, Saturno tendría que estar en el grado 11,54 y todavía está en el 11,48. O sea, eso es algo que puede pasar y como el aspecto está encerrado de orbe, es algo que puede pasar de manera inminente, o sea, rápido. Bien, entonces yo pienso, vale, el planeta que es más rápido es el que hace más movimientos para que la situación se concrete. Si, por ejemplo, quiere volver y mi consultante es la Luna, que es mucho más rápida que Saturno, es muy probable que sea mi consultante el que tenga que dar los pasos para que eso suceda. Pero por otra parte, es el mismísimo Saturno, que es su exnovia,
el que está aplicando al trígono al ascendente. Yo aquí me planteo, digo, vale, la luna, que es él, está en Géminis, y Géminis muchas veces es un signo que tiene que ver con hablar, comunicar, mensajes, llamadas, tal, ¿no? Entonces yo le recomiendo a él, le digo, mira, yo si fuera tú, ya de ya, o sea, hoy mismo, mañana, o sea, en esta semana, la llamaría y hablaría con ella, la pediría disculpas y ella se va a mostrar muy receptiva. O sea, ella sí que es verdad que podría dar el paso de hablar contigo, ¿no? Para hablar contigo porque está en trígono al ascendente. Ahora, si tú haces ese pequeño movimiento de llamarla, de hablar con ella, pedirle disculpas y tal y cual, se va a mostrar completamente receptiva para volver contigo. Total, que así fue. En unos pocos días me llama y me dice, mira, que sí, que hemos vuelto, genial, tal y cual, todos contentos, ¿no? Fijaros hasta qué punto que yo incluso me pregunté, digo, ¿por qué habrán discutido y tal? Y veo que Saturno rige también la casa 8. Entonces digo, bueno, la casa 8 es el dinero de él, o sea, de la pareja, perdón. O sea, representa o el dinero de la casa 7, o sea, es la casa 2 para la 7, o sea, el dinero de tu pareja, o puede ser los bienes conjuntos, ¿no? El dinero que compartes con la otra persona, esa cuenta en común y tal, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, la discusión que tuvisteis ha sido por dinero y tal. Y me dice, sí. Entonces yo, claro, me veo que en los próximos grados también, pues la luna le va a lanzar una cuadratura al sol que representa el dinero de él. Entonces yo le digo, mira, tened cuidado porque en unos pocos grados la luna le va a estar lanzando una cuadratura al sol. O sea, si volvéis a tener una discusión de temas de dinero más adelante, procura mantenerte sereno, tranquilo y no discutir, buscar un entendimiento. Y bueno, pues él, estando prevenido, me hizo caso y bueno, yo no sé exactamente qué pasó después, pero sé que a día de hoy siguen juntos, con lo cual seguro que las cosas, bueno, pues estarán bien entre ellos y consiguieron más o menos, supongo o espero, arreglar sus asuntos. Para que veáis hasta qué nivel, ¿no? O sea, la astrología nos da detalles, o sea, hasta nos cuenta cuál fue el tema de la discusión y todo, ¿no? O sea, me parece fascinante. Os he traído este ejemplo porque es una carta muy facilita de responder. Es de las cartas más fáciles que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito cómo funciona, ¿no? Es rápida, concisa, si realmente tú haces una pregunta y eres sincero y honesto y lo tienes claro, pues por norma general la carta pues te va a dar una respuesta bastante concisa, ¿no? Os digo una cosa, me encanta esta técnica. Si os gustaría que os traiga alguna carta más para que veáis cómo funciona, solo me lo tenéis que dejar en comentarios y yo estaré encantada de dejaros, de traeros algún vídeo más, ¿no? Hablando de estudiando cartas, ¿no? Para que veáis cómo funciona y cómo es tan fascinante, ¿no? O sea, a mí me encanta esta técnica. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a las bases del concurso, pero antes de todo, te pediría, porfa, que me des un like, que me comentes, que compartas mi vídeo, porque todo lo que me puedas ayudar en ese aspecto me ayuda muchísimo y te lo agradezco en el corazón. Bueno, dicho esto, vamos a estar hablando de las bases para el concurso. Punto número uno, tienes que estar suscrito a mi canal de YouTube y también a mi canal de Telegram. ¿Por qué? Porque o sea, el sorteo lo realizo desde YouTube, pero el resultado del concurso lo voy a publicar en mi canal de Telegram, con lo cual tienes que estar suscrito en ambos casos. Si todavía no estás en Telegram, es fácil, simplemente tienes que buscar la estirpe de Hermes, tanto en Telegram como en YouTube. Te das a suscribir y ya está. O sea, siempre se llama igual en todos mis sitios. La estirpe de Hermes se llama así en mi YouTube y en Telegram se llama también la estirpe de Hermes. Lo buscas y te unes al canal para estar allí. Punto número dos. Tienes que poner participo en la cajita de comentarios de este vídeo de YouTube. Ojo, por favor, en este vídeo de YouTube, no en Telegram. Porque muchas veces cuando realizo este tipo de concursos me ponéis comentarios en YouTube, en Telegram, por privado, no sé qué, o sea, yo me vuelvo loca. Necesito poderlo recopilar de un mismo sitio. Entonces, tiene que estar puesto el nombre con el que tú te denominas en Telegram para que yo te pueda encontrar, ¿vale? O sea, ya sabéis que en Telegram uno no se ve tu número de teléfono, se ve el nombre que tú te hayas puesto. Cuando tú te metes en el Telegram, Natalie, tal, pones y ya, para que otro te encuentre, pues estás con ese nombre, ¿no? Entonces, simplemente en la cajita de comentarios de YouTube, que no en Telegram, por favor, en YouTube me ponéis participo y el nombre que tenéis vosotros en Telegram para que yo os pueda encontrar. Y ya está, no hace falta más. O sea, es sencillo, tenéis que estar
suscritos a mi canal de YouTube y mi canal de Telegram, porque el concurso va a estar entre esos dos canales, y simplemente en la cajita de comentarios de YouTube, no en mi Telegram, por favor, de YouTube. O sea, es decir, abrís el vídeo en YouTube y debajo del vídeo veis que aparecen un montón de comentarios. Pues ahí ponéis participo y el nombre con el cual os puedo yo encontrar en Telegram, o sea, el nombre que os habéis puesto en Telegram para que yo pueda encontraros, y ya está, eso es todo. En una semana voy a estar publicando el ganador, pero esta vez lo voy a hacer un poco diferente de como suelo hacerlo, ¿vale? Porque ya sabéis que yo cuando hago concursos y regalo cartas y cositas, normalmente pongo un ganador y por si acaso el ganador no aparece, pongo dos o tres suplentes, ¿no? En este caso lo vamos a hacer de manera diferente. Yo voy a poner 5 potenciales ganadores, ¿vale? De esos 5, escucharé la pregunta que quieren lanzarme cualquiera de esos 5 y la pregunta que me resulte mejor formulada, más interesante o que nazca de una preocupación más significativa de esa persona, pues de esos 5 elegiré a uno que será el que ganará, ¿bien? Entonces, también me gustaría que la persona a la que le haga la carta, le regale esta carta, bueno, pues me dé el permiso para poder utilizarla, por ejemplo, como para fines didácticos o hacer algún vídeo, por supuesto, desde el absoluto anonimato en YouTube o lo que sea. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que gane el que más lo necesite. Ya os digo que también, de todas maneras, mi idea es quizás una vez al mes regalar una carta de astrología horaria para que, bueno, así me encanta hacer cartas de este tipo, yo sigo practicando y vosotros, pues bueno, podéis tener esa oportunidad de ganaros algo conmigo. Y nada, que eso, que os quiero mucho, que me encanta hacer este tipo de vídeos, que os mando un besito enorme y que como siempre nos vemos por la estirpe de Hermes.